Va a admitir a los que piden ingresar, ¿listo? Ya, ingeniero. ¿Está bien su audio? ¿Se puede ver ya? ¿Se ve? Una espalda se ve. Perdón. Bueno, se ve. Ya, Alejandra, ¿comenzamos? Ya, Inge, buenos días de nuevo. Vamos a hacer sobre la cuantificación de residuos de recortes de perforación en los pozos Liquimuni Centro X1 y San Alberto X9. Ya. Dayana, bueno, antes de explicar sobre lo que es el pozo Liquimuni Centro, no está en la diapositiva, se olvidaron de colocar, creo. Voy a explicar el proceso por el cual pasan los recortes desde que salen del pozo a través de lo que es el fluido de perforación o bomba o lodo de perforación, perdón. El lodo de perforación ingresa a gran presión y al ingresar al pozo, la broca larga este fluido a gran presión y entonces eso hace que los recortes salgan a la superficie a través de lo que es la línea de retorno. En la línea de retorno llegan a lo que es la zaranda o tanque sedimentario o trampa de arena. Ahí se separan los fluidos de los recortes. Como solamente estamos hablando de los recortes, entonces los recortes de la zaranda pasan a lo que es el almacenamiento. Ahora voy a hablarles sobre lo que es el pozo Liquimuni Centro. Dice, conociendo los diámetros de los trépanos y las profundidades de asentamiento de las cañerías de revestimiento, fue posible estimar el volumen de recorte que se genera. Por ejemplo, con un diámetro interno de 20 pulgadas y un diámetro externo de 26 pulgadas, se empezó a perforar hasta una profundidad de 821 metros. Luego se cambió a un trépano de un diámetro interno de 3 octavos pulgadas y 17 pulgadas y medias de diámetro externo hasta los 2030 metros. Y luego se cambia de trépano a un trépano con diámetro externo de 12 pulgadas, un cuarto de diámetro externo y diámetro interno de 9,5 octavos hasta llegar a la profundidad final, que sería 3.897 metros. El volumen de recortes a generar durante la perforación del pozo Liquimuni X1 es aproximadamente de 1.832 metros cúbicos o 11.527 barriles, considerando el hinchamiento de estos residuos y ensanchamiento del agujero. Dicho volumen de residuos genera la necesidad de realizar 153 viajes de un camión con capacidad de 12 metros cúbicos, a fin de realizar el transporte de estos residuos hacia las áreas de tratamiento y disposición final, utilizándose en este caso la técnica conocida como land spreading y biopila mecanizada, mediante la cual estos son dispersados e incorporados al suelo. Dice que se debe tomar en cuenta que este volumen estimado de recortes puede dirigir al volumen de residuos generados durante la perforación, ya que esta estimación fue realizada usando datos de producción de asentamientos programados. En este cuadro tenemos lo que es la estimación de perforación, estimación de recortes de perforación. Si conocemos lo que es la longitud del agujero, el tamaño del agujero, volumen del agujero, también tenemos que conocer lo que es el factor de corrección, que eso se da a través de una tabla, y volumen de corte. Tenemos una profundidad de 0 a 821 metros, con un diámetro externo de 26 pulgadas.
Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que nos va a dar 1.769,19 barriles solamente en ese tramo. Multiplicado por un factor de corrección que es de 3, nos da un volumen de recorte estimado de 5.307,58 barriles de recorte. Luego viene la sección 2 del agujero, que sería de 821 metros a 2.030 metros, con un intervalo de 1.209 metros y un trépano de 17 pulgadas y media. Nos da un volumen del agujero que sería de 1.180, multiplicado por un factor de corrección de 3, el volumen de recorte sería de 3.540,86 barriles. Luego, para el otro tramo o para la otra sección del agujero, que sería de 2.030 a 3.897 metros, nos daría un volumen de 893, ya que esto está con un trépano de 12 pulgadas, un cuarto. Por un factor de corrección de 3, nos da un volumen de recorte estimado de 2.679,31. Sumando estos tres volúmenes de lo que son las tres secciones, nos da un total de 11.527,76 barriles de lo que es el recorte. Convirtiéndolo a lo que son metros cúbicos, serían 1.832,88 metros cúbicos de recortes que saldrían de este pozo. Luego está lo que es el pozo San Alberto X9. Ahí se puede ver lo que es el diseño de la perforación del pozo. Dice YPFB en 1998, en base a interpretaciones de mapas de geología de superficie e integrando la información geológica de niveles productores en el territorio argentino, se da inicio con la perforación exploratoria del pozo profundo San Alberto X9, alcanzando una profundidad de 4.518 metros y penetrando 199 metros en la formación Huamampampa. Una vez confirmada la alta productividad de gas en niveles profundos de la formación, se determinó buscar dichos niveles productores en el pozo San Alberto X9 y realizar la profundización del mismo con el fin de incrementar las reservas. Las operaciones, dice, mediante las operaciones de profundización de pozo iniciaron en fecha 25 de octubre, eso, ya, mediante un sidetrack o desviación de 4.379 metros, lo que alcanzó la profundidad de 4.569,5 metros, porque hubo una desviación que se conoce como KOP. Eso, conociendo esos datos, se puede hacer lo que es la estimación de recorte de perforación, también que va tiene 5 secciones. De estas 5 secciones, conociendo estas 5 secciones, tenemos de la sección 1 sería de 0 a 51 metros, igual por un factor de corrección de 3, tenemos un volumen de corte de 329,70 barriles. Luego de la sección 2 tenemos 2.199 el volumen de corte. En la sección 3 tendríamos 2.051 volumen de corte. En la sección 4, 1.175,30 volumen de corte, de recorte. Y en la sección 5, 290,63. Esto hace un total de 5.964 volumen de recorte en barriles, pero convirtiéndolo a metros cúbicos tendríamos 953,29. Ya, Ahora vamos bien, a lo siguiente. sí, Suficiente con un pozo, ya. allá. ¿Qué es lo que se hace con estos residuos? ¿Cuál es su disposición final? Porque ustedes hablan al último de un método de biopila. Y no creo que sea... Faltaba el poner Inge, esto está más abajo. Ahí vamos, a esa parte vamos, ¿listo? Dayana, te toca. Continuando con la exposición, el almacenaje, el material empetrolado se encontraba almacenado en las instalaciones del Pozo San Alberto, en el área de pileta, misma que estaba bajo techo. En el transporte, el cargo del material empetrolado se realizó en las instalaciones del Pozo San Alberto hasta las instalaciones del campo,
Ñucurutu Sunchal, ubicado en la provincia de Gran Chaco, en la primera sección municipal de Yacuiba. Se realizaron 118 viajes transportados un total de 1.696 metros cúbicos de material empetrolado. Se realizó la descarga del material empetrolado y paralelamente a esta actividad se realiza la conformación de las biopilas en el área acondicionado para el tratamiento. Esta actividad se desarrolló el 29 de mayo del 2015 hasta el 12 de julio del 2015. La disposición final, al término de la gradación biológica mediante la técnica de land farming y biopila mecanizada, y una vez verificado que el material empetrolado se encuentra dentro de un valor permisible de los parámetros monitoreados, se procederá a su disposición final para el efecto de utilización de dos posibles técnicas, que es la reutilización al término de la gradación biológica del suelo contaminado, que en el mismo se encuentran los microorganismos adoptados al medio, para su reutilización en el inicio de un nuevo tratamiento de degradación biológica. El relleno, mejoramiento de caminos vecinales de la comunidad Sunchal. En la conclusión es que en ese trabajo se realizó con el propósito de explicar el proceso que se realiza con los recortes de perforación, que son producidos en la etapa de donde los fluidos se mezclan con los remates rocosos y de suelo a través de las tuberías hacia el exterior, que son reseccionados mediante la descarga de tanques de almacenamiento temporal. Una parte de los lodos es recuperada al igual que los recortes, y el resto son enviados a través de equipos de transporte diseñados para tal fin. Podemos ver que en el residuo peligroso no necesariamente es un riesgo siempre y cuando se maneje, se clasifique y se disponga de una forma segura y adecuada. Pero sin lugar a dudas se debe cumplir y respetar las disposiciones regulatorias en la materia que establecen las pautas de conducta, al igual que la normatividad vigente y en los principios de salud y protección al medio ambiente. Ya, la pregunta es, ¿por qué se considera como residuo peligroso? Porque salen con mezcla de hidrocarburos, ingeniero. ¿Qué más? También gas, si es un pozo gasífero, también hay, por ejemplo, cuando los recortes salen con gas, pasan por un proceso que se llama, ahí me olvidé, pero es desgasificación. Ujú. Bueno, y no hay presencia de microorganismos ahí. Dependiendo en qué tipo de estrato existan, sí hay microorganismos. Pueden haber microorganismos. Ya. Bueno, está bien. Otro grupo. ¿No hay otro grupo? Añadiendo, Sí. ingeniero, en varios países todavía no permiten esta técnica de disponer los recortes como relleno. Pero en Eh, algunos o sea, yo considero de que cada país tiene sus normativas, ¿no? Por ejemplo, si son rocas que han sido trituradas por el prépano, eh, ¿por qué no van a poder ser usadas para en el caso, digamos, de construcción de carretera? Igual ahí se le va a poner una capa de cemento y el encapsulado, que es lo que yo les decía a ustedes el otro día, es nada más que todas aquellas sustancias de alto riesgo, más que todas aquellas que son radioactivas, se colocan en bloques de cemento y se entierran, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que destinarlo a la construcción de esos recortes, no creo que cause algún impacto, ¿no? Considero para mí, ¿no? No sé en sí, otros nosotros países. igual como grupo pensamos eso, o sea, después de haber pasado por su debido tratamiento, se podría utilizar eso y Lógico, respetando las normas, ¿no? correcto.
¿Está bien? Bien, Vilma Ronnie Martínez Gutiérrez, ¿qué es de su grupo? Johan Huanca, igual, otro, que no has puesto la anterior vez. ¿No hay otro grupo? Bueno. Yo ingeniero. ¿Tiene? ¿El Vilma Ronnie? No, yo. Johan. ¡Qué milagro! Uy, el anterior no has expuesto. Bien. Es que lo que pasa es que no tenía grupo de ingeniero, así que ahora voy a hacer solo, ¿no? Más vale solo que acompañado, dice mucho. Bueno. Van a cederle el mando a Johan, por favor. Es el último. A usted, anfitrión. Estoy yo de anfitrión. Muchas gracias. Bueno, listo, Johan. Prepárese. Listo. No se olviden de evaluarme, ¿no? Y puro 100, por favor. ¿Ya? Ingeniero, una cosita más. Nuestro integrante del grupo, José Armando Roca, él sí participó en lo que es el informe y las diapositivas, pero no estuvo en la exposición porque tuvo que viajar por trabajo. Bueno, lo vamos a perdonar la vida. Vamos a poner buena nota. Listo, Johan. Ahí se ve. Nada. Ahora sí. Ya, ingeniero, voy a tratar de hacerlo rápido. A lo que me ha sido el proceso de la fabricación del cemento y la cuantificación de los residuos generados en la elaboración del cemento. Brevemente vamos a describir los procesos de elaboración del cemento. Primeramente, la obtención y preparación de materias primas, que prácticamente se obtienen de las canteras, y se cortan mediante voladuras controladas. Eso quiere decir mediante explosiones o detonaciones que se hacen en las canteras para obtener materiales duros como la caliza y pizarra, mientras en el caso de los materiales blandos, las arcillas y las margas se utilizan excavadoras para su extracción. Luego se procede a la trituración de todo lo obtenido en las canteras y se clasifica el material. Se procede a la trituración hasta obtener una buena granulometría para el producto de molienda y se instala a la fábrica. Luego se lleva a la pre-homogeneización. Quiere decir que la materia triturada se almacena en capas uniformes para ser posteriormente seleccionada de forma controlada. Esto a su vez nos permite preparar la dosificación adecuada para los componentes. Luego se va a la molienda de crudo. Esto viene a ser donde los materiales se muelen para reducir su tamaño, o sea, lo hace mucho más fino. En esta molienda vertical prácticamente se tritura el material a través de presión que ejercen unos rodillos sobre una mesa giratoria. A partir de ahí la materia prima se almacena en silos para incrementar su uniformidad. Luego se hace se lo lleva a un precalentador de ciclones. Esto se realiza a través de ciclos que calientan la materia prima para facilitar su cocción. Esto prácticamente, el horno a alrededor de 1000 grados centígrados, y esto se produce antes de entrar al horno para la fabricación del clinker. A medida que la harina avanzando en el interior del horno, la temperatura aumentando hasta alcanzar los 1500 grados, produciendo entonces las complejas reacciones químicas que dan lugar al clinker. El clinker prácticamente es una reacción química que permite la fabricación del cemento. Luego se enfría, el clinker se envía a un enfriador. Y en este proceso prácticamente se introduce aire frío
desde el exterior para reducir la temperatura en la que estaba en la que se ha producido el clinker, de 1400 grados centígrados a 100 grados centígrados. Luego se pasa una molienda de clinker y posteriormente a la fabricación del cemento, donde el clinker ya se mezcla con diferentes compuestos, con yeso y otras adiciones para que se vuelva a moler el clinker junto con el cemento. Luego se envía a almacenamiento a los silos para almacenar, separando según sus clases. Ya posteriormente su envasado y su transporte a diferentes lugares. ¿Cuánta gente quiere entrar? Ya. Aquí tenemos nuestro respectivo diagrama de flujo, que es prácticamente todo lo que ya le había mencionado. Y materia. En este balance de materia prácticamente tenemos las entradas de las materias y las salidas que salen de los diversos procesos. Prácticamente tenemos procesos donde se introduce piedra caliza, y eso, bueno, está en unidades de toneladas. Caliza, arcilla, el hierro, el carbón, el aire y el yeso, que es prácticamente componentes que tienen la elaboración del cemento. A la salida de este proceso del horno rotatorio, prácticamente es donde se obtiene más materia contaminante, como el CO2, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Prácticamente este proceso, bueno, de la cantidad de caliza, arcilla y hierro, se tiene aproximadamente 1.04 toneladas de cemento. Asimismo tenemos polvo, que tenemos 0.13 toneladas de polvo. De CO2 tenemos 1.005 toneladas, de nitrógeno también, y del azufre. Prácticamente estos componentes son parte perjudicial para el medio ambiente. Es lo que produce en gran cantidad este proceso de elaboración del cemento. Bien, lo que yo noto ahí es de que hay un polvo, que son los residuos sólidos de interés en esta materia, aproximadamente 130,67 kilos. Es muy poco, 130, pero a la larga, en el tiempo, eso tiene su impacto. Entonces, ¿qué se puede hacer para disminuir la emisión de esas partículas de polvo que se diseminen alrededor de la fábrica? ¿Mm? Pero no se lo escuchó bien. No le escuché bien. Ya, las partículas de polvo emitidas son pocas, son 130 kilos. Pero a la larga eso ocasiona una acumulación que va a afectar al medio alrededor. ¿Ya? ¿Cómo se puede mitigar esa cantidad de polvo? Bueno, se tendría que hacer prioritariamente optimizar más el proceso, mientras bueno, Lo que fábrica, la planta de se cemento tiene, puede. por ejemplo, para evitar eso, tenés dos ciclones de trituración y tenés Sí. en la molienda cruda. Y abajo tenés el electrofiltro. Entonces, ahí había que optimizar, ¿ya? Aunque el electrofiltro es mejor que los ciclones. Bueno, eso es lo que, así uno lo ve, y dice, pero ¿qué es 0,13 toneladas? Que son 130 kilos. 130 kilos multipliquen por 365, 300 días que eso va a afectar. Por eso es que años antes, la fábrica de cemento no era muy
digamos, muy consensuada en una región por el impacto que ocasionaban precisamente estos polvillos. Bien, entonces habría Sí, que considerar ello, ¿ya? Bueno, jóvenes, si no hay más grupo, el Y, Ronnie, el sí, Bonnie, ¿m? disculpe, ingeniero. Sí, Carolina Vidal ¿m? no pudo presentarse este día. Tuvo un asunto familiar y bueno, preguntaba si iba a poder tener oportunidad para poder exponer en otro tiempo. Bueno, por cierto, en Gustavo le vamos a conceder el lunes, ¿ya? El Bonnie, Vilma, Ronnie Martínez, Gracias, ingeniero. es que no dice el lunes, por lo menos voy a exponer. Qué Sí, barbaridad. sí, ingeniero, no habla mi otro compañero un ratín, ¿no? Lo dejemos eso para el lunes, lo mucho paso, frío, ingeniero. Ya, ingeniero, si ¿ya? no, no hay problema. El Bueno, lunes les ponemos primera hora. tienen que... ¿Han escuchado el brindis del Baime ustedes? ¿Nada? Habla breve y sustancioso, dice. Así Sí, tiene. sí, es que debe estar pegado todavía con la colcha ahí. Qué barbaridad, más bárbara. Bueno, vamos a hacer una captura, jóvenes. Colóquense en pantalla, porfa. En pantallita. ¿eh? Así como José Luis Rodríguez. Como la señorita Francia, tiene que ser así. Bien, hasta Dayanita apareció ahora. Oh, Danielita. Hace tiempo que no la veía. Parece que ya no quieren salir en pantalla. Entonces yo que, oh, ya había otro colchón igual que yo. Un barboncito como tiene, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una toma, joven. Un ratito, por favor, no van a- es que esto de la asistencia es grave. Ni toma, a ver. Ay, Dios mío. No estoy pudiendo. No estoy pudiendo. A ver, aquí. Ahora ya va uno. Uno y un hito más. Vamos a ir para abajito. Ahí, ahí está el peso Fernando Cabrera, ¿verdad? Dos. Y aquí, pegar. Uno más. Que estén todos. Entonces no se presentó ahora, ¿no? Ya, ¿cómo se llama? Carolina y su compañero de Vilma Ronnie, ¿no? Ya. Ingeniero, igual mi Y grupo de mí, Sí, Jorge y Héctor, puede bueno, ser el lunes también. así será, pues, jóvenes. De una así, vez, ¿ya? Bueno, ingeniero, jóvenes, ¿ah? ¿podría habilitar la plataforma, por favor, para subir a trabajo? Qué Ah, bárbaro. cierto, ingeniero, ya ha pasado la hora, el tiempo límite para subirlo. ¿Verdad, Inge, porfa? Muy bien, señorita, vamos a habilitar de aquí a media horita, me hace mucho frío, ¿ya? Media hora Ya, habilita. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Bueno, hasta luego, jóvenes. bien, gracias. Hasta Porfa. luego, ingeniero, Hasta gracias. luego, ingeniero. El lunes, primera hora. Ya, porfa. Bueno, vamos apagando. Bien, estás bigotudo eso.